Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, este lunes, 7:52 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a la ex ministra de Gobierno, la doctora María Paula Romo. Le hemos invitado a un diálogo precisamente por estos hechos que ha causado seria molestia en el Ecuador. Las amnistías generalizadas a 268 supuestos activistas, cuando allí hay al menos 60 casos judicializados, que incluso con sentencia a nivel nacional. ¿Cómo ve esta situación a sabiendas de lo que ha ocurrido en el país en el pasado reciente, cuando en el 2000, hace 22 años, hubo una amnistía generalizada, amnistía política, que no se haya cumplido luego a veces en instancias como en Fuerzas Armadas, ascensos, y eso es un asunto posterior diferente? Pero ¿acaso una amnistía no es el olvido de todo, si se lo conceptúa, y por un lado, de todo y para todos, no solo para unos, los compadres, los amigos, y en segundo lugar, doctora María Paula Romo, si esto es generalizado, ¿por qué no se lo ha hecho de esta manera, a sabiendas también de que hay casos judicializados y la Constitución es absolutamente clara, artículo 120, el numeral 13, que señala que será para delitos, tiene esa atribución la Asamblea, delitos políticos y humanitarios, pero expresamente dice no para secuestros, no para sabotajes, que sí hubo en octubre del 2019. ¿Cómo entender estas amnistías? Doctora María Paula Romo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto poder saludarle y a sus oyentes en Radio Democracia. En realidad, el mensaje de la Asamblea es un mensaje de impunidad, y lo que se ha dado en la Asamblea es un pacto para la impunidad. A todos nos preocupa, nos duele, nos indigna, lo tenemos en la memoria, el tema de octubre, pero esos son 60 de los 268 casos. Ahí se han escondido, en unas jornadas tan dolorosas para el país que no se pueden repetir, se han escondido casos de invasiones de tierras, de otros secuestros, no solamente los secuestros que vimos transmitidos a nivel nacional, que incluyeron periodistas, sino también un secuestro en la provincia del Cañar, un secuestro en la provincia de Cotopaxi, uno de ellos ya sentenciado con 9 años para los perpetradores. Ahí se han incluido invasiones de tierra, ahí está una larga lista de mineros ilegales en Imbabura, en Buenos Aires, en Urcuquí, que ustedes recordarán el complejo operativo policial que se hizo para detener un delito que también es muy grave en el país. Es un mensaje de impunidad en diferentes direcciones, en diferentes delitos, pero eso sí, a dos grupos políticos específicos, a los grupos representados por el Pachacutic y a los grupos representados por el correísmo. Estos grupos, los asociados, los amigos, los conectados con estos dos grupos políticos de la Asamblea Nacional, han visto perdonadas sus culpas, aún en casos en los que están sentenciados por secuestro, expresamente prohibido, o por invasiones de tierra que no tienen nada que ver con justicia indígena. Y además, Miguel, añadiendo algo que, si me permite un minuto, me gustaría leer textualmente, porque creo que además de la gravedad de la decisión, el informe en sí mismo, la manera en la que está redactado, es una tomadura de pelo. Usted se refería hace un momento a otros casos que hemos tenido en el país, en momentos de grave conmoción social, política, que también se han otorgado amnistías. Pero en esos casos se ha hecho una consideración general del conflicto, y lo que se ha hecho es pasar la página y que nadie, ninguna persona que hubiera intervenido, ningún agente estatal, ningún político, ningún ciudadano se ha judicializado por eso. En este caso, se ha puesto con dedicatoria, convirtiendo en héroes a quienes cometieron delitos, a quienes cortaron el agua, quemaron la Contraloría, le prendieron fuego al edificio de Teleamazonas, se bajaron una antena de transmisión en la Sierra Centro, bloquearon las ciudades, impidieron el paso de comida, atacaron 14 ambulancias. Tenemos una larga lista todavía en nuestra memoria, incluso un ataque a un cuartel militar en La Balbina. Pero bueno,
Se convierten en héroes, el informe los glorifica, habla de que todas estas actividades son derecho a la protesta, derecho a la resistencia, defensores de la naturaleza, administración de justicia indígena, o sea, invadir tierras y repartirlas, eso es administración de justicia indígena. Y como le decía, una tomadura de pelo que incluso reformula la realidad y nos tratan de convencer de que no vimos lo que sí vimos, que no se vivió lo que sí se vivió. En el caso del secuestro de 47 militares y 5 policías en Niza, Chimborazo, el informe lo describe de la siguiente manera. Mire el generoso análisis que hace la Comisión de la Asamblea Nacional. No se trataría de un secuestro a militares, sino de un traslado con fines de resolución de conflictos. Así se llama ahora el secuestro gracias a la Asamblea Nacional. Un traslado con fines de resolución de conflictos en el marco del sistema de justicia indígena. Más adelante dice, es en este contexto de protestas que indígenas y campesinos, sin que medie el dolo, mire qué maravilla, una comisión de la Asamblea Nacional determina si en determinada actuación, decide si es que en determinada actuación hay dolo o no hay dolo. Un colectivo de indígenas y campesinos, sin que medie el dolo, toman a los militares y los llevan hacia otro lugar para generar un diálogo, para solucionar un conflicto. Y según este mismo párrafo, esta es la justicia indígena con fines reparadores y de diálogo intercultural. Tuvimos 47 militares y 5 policías secuestrados 2 días. Hubo que hacer un operativo con la intervención de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para sacarlos de la zona. Yo todavía lo recuerdo porque uno de nuestros policías tenía un problema cardíaco. Teníamos una gran preocupación para hacerle llegar sus medicamentos. No podía nadie acercarse a la zona. Un secuestro con todas sus letras, prohibido expresamente en la Constitución para que se otorguen amnistías. Pues entonces, antes de otorgarles la amnistía, la comisión, la asamblea nos dice que no fue un secuestro. Igual caso, en el Ágora de la Casa de la Cultura, más de 20 periodistas, un grupo de oficiales de policía, un grupo de tropa de policía, todos lo vimos. Los manifestantes, con una violencia inusitada en esa jornada, le obligaron a la prensa a transmitir en televisión nacional el secuestro, las vejaciones a los policías, los insultos al presidente de la República, la llamada a subvertir el orden constitucional. Y ahora la comisión dice que esto no ha sido un secuestro, sino que los mantuvieron a órdenes de la autoridad indígena, que de lo único que se trató era de mantener a órdenes de la seguridad de la autoridad indígena a miembros policiales, y que todo lo que se hizo ese día, evidentemente, dice la Asamblea, evidentemente, nos toman el pelo de principio a fin en ese informe, evidentemente, solo se ejerció acciones encaminadas a resistirse a las medidas políticas y salvaguardar la integridad de los actores de ambos lados. O sea, que la tesis es que policías y periodistas estaban ahí secuestrados por su propio bien, para cuidarles, seguramente de ellos mismos y lo que les pasaba afuera, como nos demuestra el caso de Freddy Paredes, que es el único periodista que hizo el intento de salir, si es que no estaba secuestrado, salió y el resto es historia. Sabemos que sufrió un cobarde ataque por la espalda de una persona en las afueras del Ágora de la Casa de la Cultura. Todo esto engloba la amnistía. 2 casos de invasión de tierras, Isa en Cotopaxi, Vargas en la Amazonía, la hacienda Tezulay, otros secuestros para cobro de deudas, minería ilegal, impunidad de arriba abajo del informe y además tomándole el pelo al país, glorificando actos como los que he descrito. El caso de la minería en Imbabura, allí también está vinculado el hoy asambleísta Mario Ruiz. Lo dice expresamente el informe, Miguel. En el caso del informe lo ponen tal vez con alguna sutileza, porque en los otros documentos, en los otros casos, dice quiénes son las personas investigadas. En este caso, el informe dice, se llamó a rendir versión al señor Mario Ruiz. Entonces, en ese caso, en el caso en el que aparentemente estaría involucrado incluso un miembro de la Asamblea Nacional, en ese caso no se señalan nombres de personas investigadas o procesadas, sino que se lo menciona como se llamó a rendir versión.
para dejar de alguna manera esa duda de si es que rindió versión como investigado, como sospechoso, como testigo, y entonces de esa manera en este informe lleno de mentiras, de falsedades, de distorsión de la verdad, incluso ponen a un miembro de la propia Asamblea, ¿sí? Al legislador Mario Ruiz. Doctora María Paula Romo, si se da a todos, entre comillas, todos los que se escogiera en la Asamblea 268, ¿por qué no se incluyó a policías y militares? ¿Acaso en la otra orilla no estuvieron defendiendo al Estado? Que en su momento se habló hasta de presuntos abusos sexuales a miembros a uniformados. Así fue, policías mujeres que estuvieron 5 días secuestradas en Pujilí fueron víctimas de diferentes formas de abuso y de acoso sexual. No, ningún policía, ningún militar está contemplado en las amnistías. La amnistía no se hace con el rigor jurídico que se debería. Si es que esa es la decisión de la Asamblea, si es que hay este supuesto ánimo de reconciliación, pues la amnistía está dirigida, está sesgada, está direccionada a los amigos, a los contactos de esta mayoría en la Asamblea Nacional, dejando una parte de realidad por fuera y dejando por fuera a la fuerza pública que, como usted bien dice, solo hizo su trabajo. Cuando yo escucho estos relatos desproporcionados, totalmente sesgados sobre lo que pasó en octubre, me pregunto, ¿qué esperaban que haga la fuerza pública? Mientras esto sucedía, tuvimos, Miguel, y lo tengo en mi memoria porque yo también comparezco a diligencias y fiscalía todo el tiempo, además porque estoy siguiendo todos los casos que están relacionados con este tema, llegamos a tener 3.000 puntos en donde hubo manifestaciones a lo largo de estas jornadas. Llegamos a tener más de 1.000 bloqueos de vías, entre vías principales y vías en ciudades. Tuvimos en esos 12 días 83.000 llamadas de emergencia de ciudadanos desesperados, aterrorizados por la violencia, por los saqueos, porque estaban sin agua, porque no podían salir o llegar a algún lugar al que necesitaban ir, porque no podían movilizar a un familiar enfermo, porque no tenían comida, porque se había terminado el gas para cocinar en la familia. Una larga lista de emergencias que tuvo que atender la policía. Y ese fue el trabajo que hizo. Y por supuesto, también enfrentamientos en las zonas en donde se concentraba el conflicto para dimensionar cómo actuaron los manifestantes, que ahora nos quieren decir que todo fue pacífico, que todo se enmarca en la democracia y la libre expresión. No es cierto. Por supuesto que hubo personas que lo que hacían era levantar su voz contra una decisión, cualquiera que ésta sea, es legítimo, pero una cosa es levantar su voz y otra es quemar patrulleros. ¿Esos casos son aislados? No son aislados. La policía tuvo 160 patrulleros quemados, 68 motocicletas quemadas, 30 UPCs vandalizadas, una unidad de vigilancia comunitaria en Quito, en el centro de Quito, a la que le metieron dentro un patrullero y luego le prendieron fuego para usarlo como bomba en la mitad de un edificio. Entonces, si me permite, lo que pasó con las UPCs. Aquí el sector privado es testigo, ingenieros, arquitectos, organizaciones, constructores positivos colaboraron para rehacer esto que destruyeron los vándalos. Así fue, Miguel, y usted lo ha traído bien a colación. En un de reparación, la propia sociedad civil, sobre todo en Quito, en donde hubo la mayor cantidad de afectaciones, pues colaboró para volver a poner las cosas, para volver a poner lugares que al final del día al que sirven es al ciudadano, al que sirven es al barrio, a la comunidad, al que vive ahí. Entonces, ¿qué pasó en octubre? Hubo un ataque intencional a las fuerzas del orden. No fue solamente una protesta dirigida al nivel político o al nivel del mando político, no. También fue un mensaje hacia quienes son las fuerzas encargadas de la vigencia del Estado de Derecho. Fue un desconocimiento del Estado de Derecho. La CONAIE emitió un comunicado en donde dio la orden de secuestrar policías y militares. Esa orden se cumplió, tuvimos casi 500 personas secuestradas a lo largo de 12 días en todo el país. 200 de ellos fueron policías. Pero esa orden se cumplió, orden de secuestrar policías y militares, ataque a unidades de policía, 160 patrulleros quemados. Es un ataque a la policía. Hoy la Asamblea lo que ha hecho es confirmar ese ataque, es
ratificar un abandono a la Policía Nacional, que es la fuerza encargada del orden público, pero también la encargada de la vigencia del Estado de Derecho, la encargada del uso legal y del uso legítimo de la fuerza. Así es, ese es el concepto en un Estado moderno, con reglas, con normas, dando explicaciones sobre cómo procede, siempre, pero con la capacidad de intervenir en el caso de un conflicto. Lo que está pasando también en el fondo, Miguel, es que poco a poco se van minando las capacidades, la confianza, la legitimidad de la policía de actuar. Es gravísimo como mensaje general de impunidad, es gravísimo el abandono en el que se encuentra la Policía Nacional y además en uno de los momentos más sensibles, en uno de los momentos más graves, en una crisis de seguridad como la que vive el país. El otro tema, doctora María Paula Romo, la actuación de la justicia. Por un lado, usted ha citado sentencias contra Jaime Vargas en el austroecuatoriano y en Cotopaxi sentencias contra Leonidas Issa por otras cosas, no por octubre de 2019. Hay algunos casos relacionados con octubre que también recibieron sentencia y que incluso esos están siendo perdonados. La toma de un pozo petrolero en Sucumbíos, encabezada por Jofre Poma, que también fue asambleísta, aún después de sentenciado, continuó siendo asambleísta porque ni siquiera recibió el castigo de ser separado de la Asamblea Nacional, a pesar de tener sentencia que lo declaraba culpable. Pues ese caso también ha sido puesto ahí. Hay otros casos en donde se ha formulado cargos, el caso, por ejemplo, del incendio de la Contraloría, en donde se detuvo a las personas dentro de la Contraloría. ¿Sabe usted lo que dice el informe, la comisión, la Asamblea Nacional sobre este caso? Dice que es imposible determinar si es que había o no había dolo, que es imposible determinar si es que había alguna mala intención en los jóvenes y que más bien, según el criterio de los comisionados, lo que estos jóvenes pacíficos hacían era resguardarse de la Policía Nacional. Imagine usted, será el primer caso en que para resguardarse le prenden fuego al edificio en el que se encuentran, pero esa es la tomadura de pelo del informe de la Asamblea Nacional. Aún en esos casos, pocos casos en donde la justicia ha llegado tan lejos como a una sentencia, otros casos en donde se han formulado cargos, como por ejemplo la investigación por rebelión en la que está involucrada la prefecta Paola Pavón. En ese caso también ya el momento procesal era posterior a la formulación de cargos, es decir, Fiscalía encontró méritos para acusar y los jueces coincidieron con eso y estaba formulado el cargo o la acusación por rebelión. Todos estos casos han sido otorgados amnistías. Y esto es muy importante decirlo, Miguel, porque también creo yo que es darle la espalda a la justicia. Insisto, en un momento de impunidad, de crisis de seguridad, en donde muy pocos casos consiguen sentencia. Hay un secuestro en el Cañar, en donde los secuestradores, unos comuneros que pretendieron cobrar una deuda, secuestrando a las personas, secuestrando a un grupo de empleados de una cooperativa que quebró, fueron sentenciados a 9 años de cárcel, pues también les están perdonando. También hay un grupo, unos comuneros en Maca, en Cotopaxi, que fueron a otra provincia a secuestrar a una persona para aparentemente cobrarle una deuda, pues también está en la amnistía. Todos esos casos, Miguel, todos esos casos son parte de este gran pacto por la impunidad que se ha dado en la Asamblea Nacional hace pocos días. ¿Y qué pasó con otros casos en la justicia en donde, por ejemplo, el señor Jaime Vargas se burló de la justicia con el argumento de que no hablaba español? Efectivamente, ese es el caso de secuestro. A todos nos llamó la atención, o al menos a mí me llamó la atención, que una persona que hemos visto dar entrevistas, amenazar al presidente, insultar a los policías, hablar ante la televisión nacional, secuestrar a las personas en público, secuestrar a un grupo de personas mientras la televisión lo transmitía, pues todo eso lo escuchamos hablar castellano, español, pues el momento de rendir cuentas a la justicia quería un traductor especializado. Es una garantía que está en la Constitución, pero para que quede claro que se comprende un proceso, no para burlarse de la justicia y evitar una detención, no para burlarse de la justicia y evitar que un proceso avance. En el caso de la Contraloría, Miguel, se pidió un peritaje antropológico en el que se solicitaba discriminar, analizar si según la cosmovisión de los jóvenes de la Contraloría, los que le prendieron fuego a la Contraloría, si es que según su cosmovisión ellos habrían tenido o no claro
que prenderle fuego a un edificio era una cosa que estaba mal. Realmente tomaduras de pelo a partir de conceptos que son muy importantes para la vida en democracia, que tienen que ver con la diversidad, con la interculturalidad, pero que no pueden ser manipulados de esta manera para justificar delitos, vandalismo, anarquía y al final del día el debilitamiento del Estado de Derecho en el país. ¿Y por qué no cobija esta amnistía que se entiende que es generalizada para todos? ¿Por qué no cobija a los miembros de la fuerza pública, policías y militares que defendieron, cumplieron su papel? Pudo haber habido excesos que se señaló, no del extremo de ese informe malévolo que presentara el defensor del pueblo hoy en la cárcel, simplemente incluso insinuando hechos de lesa humanidad. ¿Por qué no se cobija? ¿Qué debiera hacer la Policía Nacional, doctora María Paula Romo? Efectivamente, Miguel, serán los proponentes y los que debatieron en la Asamblea Nacional, los que leyeron el informe, si es que lo leyeron y dejaron pasar atrocidades como las que estamos describiendo. Tendrán que ser ellos quienes expliquen por qué omitieron un pedazo de la realidad. ¿Por qué omitieron a un grupo de ecuatorianos que estaban haciendo su trabajo y al que seguramente días antes y días después en la Asamblea Nacional estarán felicitándole a la policía o exigiéndole más resultados porque la seguridad es el gran tema del país? Ellos son los que tienen que explicar cómo permitieron que algo así pase. Yo creo que hay una intencionalidad que ya la hemos visto en octubre, repetida en el país, para debilitar el Estado de Derecho, para debilitar la vigencia de la ley, para debilitar la estructura institucional democrática, pero insisto, tendrán que ser ellos los que lo expliquen. Sobre el informe del defensor del pueblo, del ex defensor al que usted se ha referido, permítame 2 palabras nada más. Cuando el señor Carrión crea una comisión supuestamente para buscar verdad y reconciliación y justicia, hace un documento, una resolución de la Defensoría según el cual la comisión le tenía que dar un informe al país luego de 90 días. ¿Sabe cuántos días se tomó la comisión, estimado Miguel, para sacar el informe? 500 días. ¿Por qué pasó de 90 días a 500 días? Porque lo que hicieron fue utilizarlo como una burda estrategia de campaña electoral. Al final del día lo que hicieron fue un informe desproporcionado, sin rigor jurídico, que dice con una ligereza impresionante una cantidad de cosas que realmente sacan todo de contexto, que ve solamente un pedazo de la realidad. Y este informe fue nada más y nada menos que una burda estrategia de campaña electoral. Y entonces, ¿qué hacer con los policías y militares que quedan sin amnistía? ¿La policía debiera exigir o la iniciativa de quienes irresponsablemente aprobaron con 99 votos esta amnistía para 268 personas? Mire, Miguel, yo creo que nadie en la policía tiene la autoridad para ir a la Asamblea Nacional porque su representación política está en el gobierno, no está en la Policía Nacional, así que mal haría yo al sugerir que la policía tenga algún tipo de actuación política, pero las autoridades civiles, tanto de policía como de Fuerzas Armadas, deberán valorar cómo se actúa para proteger y para defender el trabajo de la fuerza pública en el país que se hizo en el marco de la ley. Como usted bien ha dicho, si existe algún exceso individual, si existe algún caso aislado de algún procedimiento inadecuado, pues tiene que ser investigado. En el resto de casos tienen que archivarse investigaciones absurdas, pero eso ya dependerá de la Administración de Justicia, de la Asamblea Nacional, dependerá de las autoridades civiles, de policías y militares, y mientras tanto, mi solidaridad, mi respaldo a quienes hicieron su trabajo y siguen haciendo su trabajo corriendo muchísimos riesgos, y creo yo que luego de la decisión de la semana pasada en un evidente abandono, como es el caso de la Policía Nacional. Miguel. ¿Usted recuerda quizás la cifra de cuántos policías fueron procesados penalmente por los hechos de octubre de 2019? En ningún caso se ha llegado a formular cargos.
entre otras cosas porque efectivamente no hay asuntos graves, no hay una sola bala de un arma de dotación de la policía que haya sido disparada. Los sucesos, las lesiones, hay cosas graves siempre, por supuesto, con tanta violencia, con una crisis de esa magnitud, pero no se ha podido atribuir directamente a la actuación de la policía en ningún caso. Entonces, no se ha llegado a la etapa de formulación de cargos en ningún caso, hasta donde yo lo conozco, Miguel, pero están investigaciones penales abiertas en donde todavía se puede seguir pidiendo información, investigando, convocando a policías y militares. Yo creería que suman algunos cientos de personas ya, me refiero a policías sobre todo, como lo conozco, una gran parte del mando, inclusive el actual comandante general de la Policía Nacional, que en su momento se desempeñaba como director de la Policía Judicial, también está dentro de las investigaciones y creo que ese es un mensaje poderoso, el mantener investigado en estos asuntos desproporcionados, incluso a la cabeza más alta de la Policía Nacional. Y de nuevo, hasta donde yo conozco, inclusive la semana pasada, Fiscalía requería todavía al GOE, al GIR, al GEMA, una nueva información, un nuevo envío de listas, de nombres y de nóminas de personas que participaron en un evento de inseguridad en Guayaquil, en el último caso que conozco. La semana pasada todavía se seguían solicitando nóminas de nombres de funcionarios policiales. ¿Cree usted que se podría echar abajo esta amnistía generalizada que ha cobijado a los que son y los que no son? Se habla de acciones de protección, se habla de demandas de inconstitucionalidad. ¿Cómo corregir este error lamentable en el que ha caído esta mayoría de la Asamblea Nacional? Eso es lo más importante en este momento, Miguel, y creo que es el camino por el que hay que apostar. La resolución de los conflictos según las normas de la Constitución, de la ley, las vías institucionales, democráticas. Ese tiene que ser el gran mensaje de los que no creemos en la impunidad y en la anarquía. Las acciones de protección no corresponden contra actos de carácter general. Tendría que ser una demanda de inconstitucionalidad. Hay casos en donde la Asamblea tiene toda la legitimidad o toda la potestad, digamos, para otorgar amnistías, así que hay casos que ya no podrían ser revisados, pero los casos de secuestro, creo yo que están otorgadas las amnistías en expresa contradicción con la Constitución. La Constitución expresamente prohíbe que en casos de secuestro se otorguen amnistías, así que creo yo que bien se podría solicitar la inconstitucionalidad de la amnistía en los casos de secuestro, tanto para los secuestros de octubre como para los otros secuestros que están contemplados en ese informe. Al menos en tanto yo lo revisé, uno en Cañar y uno en Cotopaxi, creo que al menos 4 o 5 casos de secuestro en donde de ninguna manera la asamblea podía otorgar una amnistía. Se ha hecho en contra de norma expresa de la Constitución y la Corte Constitucional podría resolverlo y podría detener, impedir esta inconstitucionalidad. Esto implicaría, doctora María Paula Romo, que se haga una revisión de la casuística que debieron hacer y que no lo hicieron irresponsablemente en la Asamblea para dar amnistía a los que sí merecían y no a los que estaban procesados y fueron contra la Constitución. Habría que analizar casuísticamente en la Corte Constitucional si se presenta una demanda de inconstitucionalidad. Estimado Miguel, no le corresponde a la Corte evaluar cada una de las pruebas, no es una instancia penal, pero es simplemente determinar si es que hay una investigación o el delito cometido es un delito de secuestro, entonces no puede ser merecedor de amnistía. Y difiero de usted en una cosa, la Asamblea sí sabía que era de secuestro. La Asamblea hace una gimnasia, la Asamblea hace maromas para decir que no es secuestro, que era toma, que era justicia indígena, que era poner a órdenes. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nos toman el pelo de esa manera? Porque saben que si usan la palabra secuestro no corresponde la amnistía. Pero hay otros casos en donde están sentenciados por secuestro. En esos casos no hay muchas vueltas que darle. Claro, el informe y tampoco, permítame, y tampoco lo señalan. Sí, efectivamente eso quería decir. Tampoco lo señalan en esos casos con sentencia por secuestro.
Bueno, en el informe, en el mamotreto de 360 y pico de páginas, incluso constan los años de sentencia. Ahora que se termine esta entrevista, a través de la producción le haré llegar el documento y sobre todo señalada la página para que usted vea. En el informe dice que tienen sentencia por haber secuestrado ciudadanos. En el informe lo dice, tienen sentencia de 9 años de cárcel por haber secuestrado ciudadanos. Claro que lo dice. La asamblea, o al menos la comisión que preparó el informe, sabía lo que estaba haciendo. Era un pacto de impunidad y era tomarle el pelo al país. Y Miguel, si me permite, si hay quien cree que este acuerdo, este pacto es por la estabilidad de la Asamblea Nacional, pues permítame decirle, si son capaces de tomarle el pelo a todo el país, si son capaces de tratar de cambiar la realidad, de distorsionar la verdad, de engañarnos a todos, de violar expresamente la Constitución, de tomar una decisión que va en contra de lo que manda la Constitución, ¿qué les hace creer que están hablando con personas que son capaces de cumplir su palabra? Yo creo que el precedente es nefasto. Creo que la Asamblea tiene que revisar su actuación, los miembros de la Asamblea, quienes votaron, los organismos en el país, y los ciudadanos tenemos que leer lo que los asambleístas no leyeron. Tenemos que saber lo que los asambleístas dicen que no saben, porque el precedente no es solamente un conflicto político, un asunto político, o quienes estamos más interesados en este tema. La pregunta es si queremos vivir en un país en donde se respeten las reglas o en donde determinados grupos o personas se impongan por la fuerza y luego puedan salir adelante, luego puedan salir avante sin pagar las consecuencias de sus actos. Además, convertidos en una especie de héroes nacionales, como lo pretendió la Asamblea Nacional. No creo que lo ha logrado, porque la memoria todavía es muy fresca de la gran gran parte de cosas de las que estamos hablando. Es decir, ¿usted no cree que haya habido un pacto ni que se pueda cumplir? Porque efectivamente se escuchó esa noche. Por ahora no hubo mayoría para ir a la evaluación de la presidenta de la Asamblea y luego la destitución, que es la ambición que tienen. Por ahora, hasta que llegue la amnistía a la madrugada. Mientras tanto, esto está latente, esta suerte de inestabilidad. De todas maneras, Miguel, sea lo que estaba en juego, yo creo que hay cosas y hay sectores con los que no se puede pactar, con los que no se puede transar. Los acuerdos por el país tienen que ser acuerdos publicables, que se hagan en claridad sobre grandes objetivos, y eso es correcto, de eso se trata la democracia. Acuerdos sobre asuntos legislativos, por supuesto. Acuerdos para la estabilidad democrática, por supuesto. Pero un pacto para la impunidad, además, con personas que le toman el pelo al país de esta manera, me parece que es muy difícil que podamos creer que eso vaya a darse. Hay un mal que está latente en el país y que le genera esta suerte de incertidumbre, porque no se puede confiar en sectores que buscan impunidad, como el correísmo, y a momentos aplaudido y sumado el Partido Social Cristiano y evidentemente los legisladores de Pachacuti, correístas identificados plenamente. Efectivamente, Miguel, están identificados para determinadas actuaciones. Eso es lo que tenemos hoy en la Asamblea Nacional. Insisto que frente a eso lo que nos queda es confiar en la democracia, insistir en la democracia, tratar de usar sus mecanismos, aunque tengamos que pasar por capítulos tan decepcionantes, por mensajes tan graves como el de la impunidad. Ahora voy a tener que despedirme, si usted me permite, pues en unos pocos minutos, ya estoy hasta mezclando las palabras, chequeando el reloj, porque en unos minutos tengo que conectarme a rendir una versión en la Fiscalía General del Estado, precisamente una versión conectada a todas las investigaciones de octubre que siguen. Con todo gusto. Con todo gusto. Muchas gracias a la ex ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo. Muy amable, y seguiremos hablando de esto que le preocupa al Ecuador. Muchas gracias, María Paula. A usted, Miguel, muchas gracias y buenos días a todos. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos seguir hablando lo que Quito se merece. Este hecho que ha sido una defraudación al Quito y al país, lo que en la Asamblea Nacional se hace. Invitados el doctor Medardo Leas, expresidente del TCE, y el periodista Jen Cano.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Evolucionamos e introducimos la nueva tecnología eSky Active G en nuestro Mazda